A partir de este momento transmite LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS82 TV Canal 7 y las emisoras y canales que integran la cadena nacional de radio y televisión de la República Argentina. Se escuchará inmediatamente un mensaje a cargo de Su Excelencia, el señor Ministro de Economía de nuestro país. Habla el ingeniero Celestino Rodrigo. Señoras y señores, cuando en junio de 1973 el señor Ministro de Bienestar Social, don José López Rega, me ofreció la Secretaría de Estado de Seguridad Social dentro de la esfera del Ministerio de Bienestar Social, no dudé en aceptar ese cargo, animado por un sentimiento de solidaridad humana hacia un sector de la población injustamente postergado. Hoy, frente al llamado de la señora Presidenta de la República, doña María Estela Martínez de Perón, para asumir responsabilidades más amplias en el área de la conducción económica del Poder Ejecutivo Nacional, me asocio a esta nueva etapa del proceso histórico de reconstrucción nacional con un sentido de participación en las necesidades de todo un pueblo argentino y con fe en su destino de grandeza. Como hombre, no estoy atado a ningún grupo de intereses y tengo libertad para dialogar con todos los sectores que quieran unir su esfuerzo a una política económica que sirva de base al desarrollo de una comunidad organizada. Mi único capital es la honestidad que he puesto de manifiesto en largos años de trabajo en el ejercicio de la función pública, que confirmo en una declaración de bienes como testimonio de conducta en el ejercicio de esa función. Con profunda convicción de argentino y peronista de la primera hora, agradezco a la señora Presidenta de la República la designación con que me ha honrado y comprometo mi esfuerzo y la capacidad de mis colaboradores para contribuir a la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la nación argentina. Al asumir una responsabilidad de esta dimensión, he hecho un análisis íntimo en la búsqueda de aquellas banderas o aquellos principios que sirvan de guía permanente a mi acción y a la de equipo del Ministerio en su totalidad. Siempre he tenido presente el lema que nos dejara el general Perón, de que la única verdad es la realidad. Y si ello es valedero en cualquier materia de la vida política, lo es aún más en el quehacer económico de la nación. Cuando un gobernante confunde sus deseos con la realidad, o cuando un grupo económico confunde la realidad con sus intereses, se originan errores en las decisiones que a su vez desencadenan procesos incontrolables y perniciosos para el bienestar general. Toda la conducción económica se basará en un previo conocimiento lo más exhaustivo posible de la realidad. Sobre esa realidad basaremos los proyectos que pondremos a consideración de la señora Presidenta de la Nación dentro de la filosofía nacional y dentro de los objetivos de la doctrina política que nos dejara el general Perón. Tales objetivos y tal filosofía no nos fue legada para que mediante una aplicación desordenada y errática provocáramos la confusión nacional y el estancamiento económico, sino que nos fue legada para que la aplicáramos con criterio realista y lográramos el crecimiento nacional y el bienestar del pueblo. El segundo principio fundamental que regirá la actuación del equipo económico será que solo en la comunidad organizada se realiza el ser individual. Este principio de comunidad, que también fuera anunciado por primera vez por el teniente general Perón, es fundamental para constituir sobre bases humanas la justicia social, evitando caer en los grandes errores que nos muestra la filosofía de la historia, de sociedades muy bien organizadas que aplastan al individuo o de realizaciones individuales separadas que crecen a expensas de las necesidades del conjunto.
El sentido del esfuerzo del individuo en función social y la solidaridad de la comunidad en función del individuo quiebra los extremos de un individualismo liberal y de un colectivismo masificante para abrir una tercera posición de armonía de valores materiales y espirituales. El general Perón nos indicó el camino de la concertación de la política económica y social. En este camino de diálogo seguiremos. Tal diálogo se hace fructífero cuando cada una de las partes cumple su papel y sus compromisos. Dialogaremos con todos los representantes que tengan responsabilidad, representatividad y poder de decisión. Me gustaría repetir estas palabras. Dialogaremos con todos los representantes que tengan responsabilidad, representatividad y poder de decisión. Pero exigiremos que sus intenciones sean claramente nacionales y que defiendan los intereses nacionales por encima de los sectoriales, sin necesidad de que renuncien, por supuesto, a su legítima representación sectorial. El Poder Ejecutivo no delegará con motivo de la política de concertación su responsabilidad y no dejará de usar el poder que la mayoría del pueblo le ha conferido para guiar el destino nacional. Quiero hablar ahora de la Argentina. Es hábito pernicioso y muy nuestro criticar permanentemente nuestra situación y señalar nuestros defectos y nuestras fallas sin valorar el patrimonio básico que define el potencial de la Argentina que nos legaron nuestros antepasados y sin asumir la responsabilidad de acrecentarlo. El territorio nacional, incluido la Antártida Argentina y las Malvinas, por su extensión geográfica y la diversidad de climas y recursos, constituye la base física de uno de los países más privilegiados del mundo. Su población, con un alta, es la primera en América Latina y una de las más alfabetizadas del mundo. Su producción por habitante alcanza cifras que la colocan entre los 20 países más avanzados del mundo. Nuestros productos de materias primas agrarias e industriales concurren al mercado mundial en cifras crecientes y nos otorgan una posición privilegiada en el momento actual en que vive el mundo. Las coyunturas adversas crean problemas transitorios que, en definitiva, no hacen variar el potencial nacional. El técnico argentino y el profesional especializado son buscados en todo el mundo, a tal punto que, para desgracia nuestra, hay una inmigración permanente de técnicos y obreros. La pampa húmeda, con su producción agropecuaria, es un fenómeno geográfico único en el mundo por su capacidad productiva, creando una situación de privilegio para el país. Lo mismo puede decirse de la plataforma submarina, con su potencial pesquero aún no explotado. Los recursos mineros argentinos, tampoco explotados con intensidad, constituyen un reservorio de inmensa riqueza. No obstante, dentro de este contexto de bienes naturales, sigue siendo cierto y bien cierto que en la Argentina lo mejor que tenemos es el pueblo. Soy consciente de ese inmenso potencial de recursos materiales y humanos que posee la Argentina y con gran humildad enfrento la enorme responsabilidad de conducir tan importante economía a un destino de crecimiento nacional y de bienestar general permanente. Reconozco mis limitaciones y las dificultades coyunturales, pero tengo seguridad en nuestros propios recursos y en nuestros propios valores. La situación actual, dentro del marco de una estructura económica indudablemente sana y mundialmente reconocida, la Argentina enfrenta problemas coyunturales que no son nada más que transitorios, a poco que se realice un esfuerzo general y se ejecute una conducción económica acertada. La discusión pública de la situación económica que vive el país desde comienzos de abril es suficientemente síntoma de la distorsión de la coyuntura económica que afrontamos. Los indicadores coyunturales de la economía muestran signos de evidente perturbación. El costo de la vida en el mes de abril subió 9,8%, culminando así una tendencia creciente que para el año que termina en abril produjo una tasa anual superior al 70%, y el índice de precios mayoristas había subido más del 12%. Es evidente
que toda política de redistribución de ingresos mediante ese aumento de salarios dentro de este contexto es una mera farsa. Los aumentos dados en el mes de febrero se hallaban absorbidos a 2 escasos meses de su aplicación para los asalariados más beneficiados. El sistema de control de precios no logró contener la inflación, pero originó un mercado negro y la correspondiente especulación. Anuncios oficiales han informado sobre la caída espectacular de divisas en el último año. Las operaciones no lícitas efectuadas en divisas alcanzaron precios inusitados varias veces superiores a los precios oficiales. El déficit fiscal, después de la aplicación de los aumentos de las convenciones colectivas de trabajo, alcanza una cifra no menor a 60.000 millones de pesos ley, sin computar una insuficiente financiera de nuevos 20.000 millones de pesos ley en el sector energético. Este déficit fiscal, de no cubrirse con recursos tributarios auténticos, producirá una inflación mucho mayor. La productividad nacional ha bajado, generando una escasez de oferta que enfrenta una demanda exacerbada por razones inflacionarias. Quiero referirme enfáticamente a 2 aspectos que son causas fundamentales de la distorsión de la situación económica argentina y que todo el pueblo debe reconocer como 2 enemigos nacionales a fin de que pueda luchar contra ellos con eficiencia. El primero de estos enemigos se halla encarnado en la violencia y el terrorismo, que obedece a fuerzas e intereses foráneos que quieren imponerse a nuestra voluntad nacional y ponen en peligro todo nuestro estilo de vida. El segundo enemigo, y no menos importante, se halla encarnado en el especulador, el que lucra con las necesidades del pueblo y con las distorsiones del sistema económico para hacer ganancias no lícitas y sustraerlas al quehacer nacional invirtiéndolas en plazas financieras extranjeras. Ambos factores perturban la producción y disminuyen el bienestar general. La lucha directa contra la violencia se halla fuera de la órbita del Ministerio de Economía, pero este ministerio no debe ser ajeno a la responsabilidad de incrementar el clima de bienestar general y de crecimiento económico, para eliminar la más mínima base de sustento a ese enemigo solapado y cobarde que no muestra la cara. La lucha contra la especulación, creando condiciones que hagan imposible que la misma medre con la necesidad del pueblo, es responsabilidad del Ministerio de Economía, pero también del pueblo todo. La situación que acabo de describir, con la brevedad que requieren estas palabras de presentación, constituye un verdadero desafío a la nación y debe ser entendido como tal. El Ministerio de Economía es consciente de este desafío. Mi presencia aquí y la aceptación que mis colaboradores han hecho del ofrecimiento formulado por la señora Presidenta de la República para acompañarme en los cargos de Secretario de Estado dentro de la órbita del Ministerio de Economía, significa que, conscientes del potencial de la nación, de la situación económica actual distorsionada y del desafío que nos plantean nuestros enemigos, nos disponemos a servir al pueblo bajo la exigente conducción de la señora Presidente, que ha impuesto siempre esa actitud a mi labor, poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestra habilidad y nuestra experiencia para conducir la política económica del Poder Ejecutivo dentro de los objetivos generales que he enunciado. Este compromiso realizado con todo el valor ético de una conducta de muchos años de profunda honestidad intelectual. La estructura económica y el potencial humano de la Argentina no han cambiado. El país argentino real sigue siendo esta patria grande, esta patria poderosa, este país hermoso que todos conocemos y valoramos. Pero el país formal se haya distorsionado. El país formal, que se rige por números y cantidades y en el cual medran los especuladores, está en desorden. Hay un desorden inflacionario y una inflación desordenada. El país real sigue siendo potente y solo requiere que se ordene el país formal.
que aquellos parámetros que fija la conducción económica sean coherentes entre sí y no beneficien a sectores no productivos, y que la redistribución de ingresos que nos ha señalado el general Perón como meta nacional se realice efectivamente hacia la clase trabajadora y hacia los no pudientes, y no hacia los especuladores y hacia los enemigos del pueblo. Tenemos que dejar bien claro nuestra filosofía económica, que en el fondo es una economía humana. De un lado están los productores directos, del otro están los que necesitan los bienes producidos para desarrollarse como seres humanos, y en medio de ambos están los intermediarios que trafican con el trabajo de los productores y especulan con las necesidades de los consumidores. Consideramos productores a los obreros del agro y de la industria, a los trabajadores que brindan servicios indispensables en las áreas de salud, el transporte y las comunicaciones, a los trabajadores de la educación, a los científicos e investigadores que ponen sus conocimientos a mano, y a los buenos organizadores y organizadoras. En la Argentina no hay una lucha dialéctica entre empresarios y trabajadores, sino una distorsión producida por un tercer sector de intermediarios y especuladores que, trabajando a la sombra de intereses inconfesables, se han apoderado de la riqueza del pueblo. El peso del trabajo productivo, que es el auténtico trabajo, recae en la actualidad sobre un limitado número de personas. El resto vive traficando, especulando, aprovechando y abusando de lo que otros producen. El servicio administrativo, que burocratizado es el que más carga el precio sin producir. Los intermediarios artificiales, que se multiplican en forma increíble, terminando por crear un precio del producto muchas veces mayor que el valor del producto mismo. El servicio financiero, en cuanto es meramente especulativo, que se apropia de un valor de cambio y obtiene ganancias sin importarle qué se compra y qué se vende. He aquí algunos de los principales factores de distorsión que alteran el don de producir. De esta conclusión se deduce que el número de hombres que aceptan la condición de productores sufre toda clase de penurias sin gozar de ninguna de las ventajas de los que lucran con la producción. ¿Cuál es el papel del pueblo? No hay labor de gobierno que fructifique si no es acompañada por la acción de todos y de cada uno de nosotros como integrantes del pueblo argentino. El papel del pueblo es simple, pero es el más importante de todos. No hay ninguna ley, no hay ningún decreto, no hay ninguna resolución que produzca resultados mágicos de por sí. Solo se trata de orientar la acción del pueblo en beneficio del pueblo mismo. Las actitudes del pueblo no se pueden imponer por ley, ellas tienen que surgir de una toma de conciencia de cada uno de los conciudadanos. Es la responsabilidad del pueblo la que en los momentos graves salva a los países. En esta hora, en que la especulación medra con el incremento de precios y genera expectativas inflacionarias crecientes para llevarse las riquezas argentinas al exterior, hay un medio simple para luchar contra ella. El pueblo debe abstenerse de gastar en exceso, debe abstenerse de derrochar. No es un llamado a la austeridad ni al sacrificio. No es necesario que nadie deje de cumplir sus necesidades reales, pero eso sí, se debe ahorrar eliminando lo superfluo, eliminando la demanda excesiva de bienes, sobre todo los de origen importado, y también debe el pueblo abstenerse de comprar aquellos bienes cuyos precios han sido distorsionados por la especulación. Si cada uno de nosotros reduciéramos el consumo de tales bienes, el efecto general será muy bueno. Se podrían eliminar las expectativas inflacionarias cortándoles alas a la especulación, facilitando la acción de los sectores productivos y del gobierno para volver la economía todo a un equilibrio razonable. A todos los trabajadores y empresarios les corresponde aumentar la producción. La productividad nacional no debe bajar, debe crecer. Para ello es necesario, primero, que cada uno, empresario, ejecutivo, profesional, obrero, empleado, efectúe un esfuerzo razonable en su puesto de trabajo. El máximo esfuerzo dará al país una mayor producción con los medios existentes. Por otra parte, también es necesario que el Estado
y el empresariado inviertan en bienes productivos y en infraestructura social y económica para obtener así una mayor producción a disposición de la comunidad y un mayor bienestar social para cada uno de sus integrantes. La reducción del consumo aumenta la disponibilidad de bienes para el resto de la comunidad y aún para la exportación, y genera capacidad de ahorro para que el Estado y los empresarios inviertan en infraestructura económica y social. El gobierno ha creado los instrumentos por los cuales el ahorro del pueblo puede ser colocado a cubierto de los efectos de la inflación, invirtiéndolo en los valores nacionales ajustables o en los mecanismos similares que pone a disposición el sistema bancario. Así se beneficia al pueblo y contribuye al engrandecimiento de la patria. Le pedimos al pueblo responsabilidad en la lucha, pero participación en el triunfo. Y el papel que nos corresponde al gobierno. Desde el punto de vista de la condición económica, especuladores son los que se colocan al margen de la ley. Son, por lo tanto, los enemigos del pueblo. Todos los demás que actúan dentro de la ley tendrán las puertas abiertas del Ministerio de Economía, sus legítimos intereses serán escuchados y en la medida en que no contradigan los intereses generales, serán satisfechos. Con este criterio general será tratado también la inversión extranjera. En la medida que la legislación existente demuestre no ser la adecuada para el momento actual y para el futuro del país, propondremos a la señora Presidenta de la República su modificación. Cuando tal legislación sea resorte del Ministerio de Economía y las modificaciones no contradigan legislación de mayor nivel, procederemos a su modificación por nosotros mismos. Cuando inicié este discurso, afirmé que la única verdad es la realidad y será el lema fundamental de la conducción económica que se inicia hoy. Dentro de este marco, el equipo económico tenderá a incentivar por todos los medios la producción de bienes que sean fundamentales para el crecimiento económico y el bienestar social. En este sentido, es fundamental que se expliciten formalmente los indicadores de la economía toda, que, como he dicho, se hallan totalmente distorsionados, en especial los precios reales, que se cobran en beneficio de la especulación y no se manifiestan en beneficio de la economía. Se perseguirá, por otra parte, con toda la fuerza de la ley, a los especuladores en todas sus manifestaciones, sometiéndolos al juicio de sus jueces naturales. No existirán discriminaciones de otro tipo que no sean las antedichas en la acción de esta conducción económica. Las leyes existentes serán cumplidas, sin agregarles contenidos ideológicos que ellas mismas no explicitan. Es al Poder Ejecutivo, a través de la señora Presidenta de la República, y al Congreso de la Nación, a quienes les compete fijar la ideología de la acción de gobierno. A nosotros, los ministros, nos corresponde ejecutarlas tal cual como fueron explicitadas. Como hemos dicho, en aquellos casos en que se considere que una norma no es adecuada, debe proponerse la modificación pertinente, pero no se distorsionará la aplicación de la legislación vigente con ánimos persecutorios ni en beneficio de interés alguno. Reitero, el papel fundamental del gobierno en esta coyuntura es el del liderazgo en la capacidad de producción de la nación. Este aumento de producción necesario se lograría con facilidad si se reinvirtiera en el país las ganancias que las fuerzas económicas obtienen en el desarrollo de sus actividades. El Ministerio de Economía no titubeará en promover todas aquellas medidas, por audaces que parezcan, tendientes a neutralizar las causas que pudieran originar la formación ilícita de fondos o de capitales negros. La nueva conducción económica, dentro de los lineamientos fijados precedentemente, presentará de inmediato al Poder Ejecutivo un plan de acción para revertir la situación existente. Este plan de acción se explicitará en medidas concretas en el breve plazo en que las circunstancias lo requieren. Y el Estado. He hecho un llamamiento al pueblo, convocándolo a una acción de esfuerzo productivo y de austeridad en el gasto. Así se generará el capital de la nación y se aumentará su riqueza. Esta es una convocatoria ahora al Estado en su totalidad, al Estado nacional, a las provincias y a las municipalidades. Les corresponde una parte importante de este esfuerzo que se está pidiendo al pueblo. Gran parte de la actividad económica la realiza el propio Estado a través de su administración y a través de las empresas públicas. Gran parte de la fuerza de trabajo es del Estado
Es pues imprescindible que el Estado comprometa un esfuerzo primogénito liderando el esfuerzo de todo el pueblo. Es en tal sentido que comprometo, con la autorización expresa de la señora Presidenta de la República, la acción del Estado en pos de la mayor y más grande austeridad en materia de gastos improductivos, así como de una acción que signifique fijar adecuadas prioridades sociales en materia de inversiones económicas. Respecto a las provincias, quiero decir algo que considero de mucha importancia. Haremos viajar lo menos posibles a los señores gobernadores en razón de gestiones económicas de sus respectivas provincias. La autonomía irá a visitarlos para trabajar junto con las autoridades provinciales y en el lugar que corresponda los problemas concretos de cada una de las zonas del país. Esta convocatoria que lanzamos incluye por supuesto al conjunto de las fuerzas políticas, algunas de las cuales poseen hombres de indudable capacidad y clara intuición del futuro. Recojo al pasar estas palabras de un artículo periodístico titulado De Política y Economía, que dijo lo siguiente: es necesario tomar conciencia que en 1975 la humanidad marcha hacia formas sociales más justas y por lo tanto los planteos en materia económica no deben apartarse de las expectativas de este nuevo mundo que avisoramos a corto plazo. Señoras y señores, creo haber sido claro. Yo no me engaño, ni puedo engañar a nadie. La situación económica que tomamos como punto de partida de nuestra gestión es grave. Las medidas que vamos a implementar serán necesariamente severas y durante un corto tiempo provocarán desconcierto en algunos y reacciones en otros. Pero el mal tiene remedio. Tengo fe en la Argentina y tengo fe en el pueblo argentino. Esta fe es la que me ha llevado a aceptar el cargo que hoy asumo y no puedo menos que justificar mi optimismo al avisorar en el horizonte del porvenir el destino de grandeza de una Argentina que todos deseamos. Las palabras de hoy han tenido por objeto presentarme ante ustedes y exponerle ideas claras acerca del futuro quehacer económico. De manera gradual, pero con la urgencia que el momento que vive el país exige, serán adoptadas las medidas que hagan a este quehacer. Contamos para ello con el apoyo del Poder Ejecutivo y estamos seguros de la patriótica colaboración del Honorable Congreso Nacional. Quien les habla y los colaboradores en las distintas áreas mantendrán informadas a la opinión pública acerca de las medidas que se instrumenten, pues estamos persuadidos de que el sistema democrático de gobierno que nos rige y la madurez del pueblo argentino exigen que cuanto se haga en materia económica sea debidamente difundido y explicado. Solo así la crítica, que no rehuimos, sino que deseamos, será constructiva. A todos ustedes, por la atención dispensada, muchas, pero muchas gracias. Se acaba de escuchar la palabra de Su Excelencia, el señor Ministro de Economía de nuestro país, ingeniero Celestino Rodrigo. Ha transmitido LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS 82 TV Canal 7 y la Cadena Nacional de Radio y Televisión de la República Argentina, las que a partir de este momento habrán de continuar con sus respectivos programas.